Muy buenas a todos, soy el profesor Rolando. En esta ocasión vamos a ver el curso de física con este tema que viene a ser movimiento rectilíneo uniformemente variado, más conocido como sus iniciales MRV, segunda parte. Ya en el video anterior habíamos dado, ¿no?, la primera parte, entonces ahora vamos a continuar. Aclarar también que este tema es netamente básico, o sea, es pues normalmente para alumnos de primero, segundo, secundaria, o cualquier otro tipo de alumno que quiera comenzar pues desde cero la física, ¿verdad? Entonces vamos con la parte teórica. Bueno, ahí tenemos MRV, segunda parte, ¿verdad? Entonces ya la teoría lo hemos dado en el video anterior. Acá solamente vamos a hacer un pequeño repaso de la teoría, pero vamos a agregarle en este caso más bien ya más formulitas con las cuales vamos a trabajar. Entonces el pequeño repaso de esa teoría sería esto, ¿verdad? Entonces miramos, hacemos aparecer ahí un gatito. Vamos a hacer que el gatito de cierto modo avance. Listo, ahí tenemos. Entonces, entre la posición inicial donde empezó hasta la posición final donde quiere llegar, obviamente hay una distancia de separación, ¿verdad? Entonces va a ser nuestro primer elemento, el cual vamos a llamar simplemente distancia. Ahí tenemos. También creo que todos entendemos que siempre, cada vez que un objeto se mueve de un lugar a otro, transcurre un determinado tiempo, ¿verdad? Entonces le vamos a poner ahí tiempo. Entonces, ahora mira, para esta posición inicial pasa una velocidad inicial o v sub 0. Otros textos también lo llaman como v sub i. Acá en lugar de 0 hay una i. Entonces, cualquiera de los dos son iguales, aclararte eso. Yo voy a trabajar normalmente más con esto porque la gran mayoría de textos hacen referencia a esto, ¿no? V sub 0 y no tanto al V sub i. Pero aclararte nuevamente, repetirte que son lo mismo, ¿listo? Y en este punto final vamos a tener v sub f, que va a ser la velocidad final, ¿listo? Entonces hasta el momento vamos viendo cuatro elementos, faltaría un quinto elemento que vendría a ser la aceleración, que es la causante, ¿no?, de que esta velocidad cambie, ¿verdad? Puede aumentar o puede disminuir, pero ya deja de mantenerse constante y hace que la velocidad en este caso sea variable, ¿verdad? Entonces estas serían nuestros cinco magnitudes: distancia, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y aceleración. En el tema anterior habíamos dado, ¿no?, cada uno en qué se medía, ¿no?, porque las unidades es muy importante en física. Recordarles solamente de que la distancia se mide en metros, el tiempo en segundos, la velocidad inicial como la final en metros por segundo y la aceleración en metros por segundo al cuadrado, que son las unidades que los daba el SI, ¿no?, el Sistema Internacional de Unidades, que normalmente es un sistema estándar con el cual trabajamos alumnos que estamos, bueno, como digo, ¿no?, en la secundaria, ¿no?, o eh, bueno, un tema básico como este, ¿no? Normalmente son las unidades, porque aclararle también que hay muchas otras unidades y hay otros sistemas también, pero de acuerdo a cada nivel, ¿no?, también del tema de la física. Ahora, para no hacerte mucho ahora, esto es lo que nos corresponde más en este tema, que viene a ser las formulitas. En el tema anterior, si recuerdas, solo te he dado esta primera formulita, ¿verdad? Donde decía que velocidad final es igual a velocidad inicial más menos la aceleración por tiempo. Entonces ahora te voy a aumentar tres formulitas más. Ahí tenemos tres formulitas más. Entonces en total van a ser cuatro. Lo malo de cuando un tema hay muchas fórmulas, el alumno no sabe qué fórmula utilizar porque se confunde, ¿no? No sabe si es la cuarta fórmula, la tercera o la primera. Entonces te doy esta pequeña pista, mira, para que no tengas más dudas y saber qué fórmula específica vas a emplear en cada ejercicio determinado. Entonces, mira, primero te mencioné anteriormente que existían cinco magnitudes: una de distancia, tiempo, velocidad final, velocidad inicial y aceleración. ¿Listo? Entonces de ahí tienes que empezar. Entender que tienes cinco magnitudes. Ahora, toda formulita va a estar conformada solamente por cuatro magnitudes. Entonces, mira, si tú observas cada una de estas fórmulas, te vas a dar cuenta que todas las formulitas están conformadas solamente por cuatro magnitudes. Por ejemplo, a ver, velocidad final es 1, velocidad inicial 2, aceleración y tiempo son 4. Hace falta una magnitud, ¿verdad? Entonces, acá vamos a, en la parte derecha tenemos, ¿cuándo vamos a utilizar esta primera formulita? Cuando no nos hablen
no nos den ni nos pidan, o sea, no tengamos absolutamente para nada el elemento que nos hace falta. En este caso, ¿quién sería ese elemento que nos hace falta? Acá a la derecha lo menciona, ¿no? Si falta la distancia. Entonces, si yo veo un ejercicio que me hace falta la distancia, utilizaré esta primera formulita. Entonces, la pregunta es, ¿cómo así más o menos? A ver, en nivel básico también te vas a dar cuenta que todo ejercicio te tienen que dar tres datos numéricos. Por ejemplo, a ver, imagínate, te dice, esta velocidad inicial vale 10, la aceleración imagínate que vale 2 y el tiempo vale 5, ¿sí? Entonces, mira, tienes tres datos numéricos, ¿verdad? Tres datos numéricos. Y un cuarto dato, el cual tú quieres hallar, que también cuenta, que en este caso sería la velocidad final. Entonces, tres datos numéricos y un dato que tú quieres hallar. Entonces, hay un quinto elemento, ni te dan, ni te piden hallar, ¿verdad? ¿Y quién vendría a ser ese quinto elemento? Esta distancia. ¿Listo? Entonces acá con el cursor, mira, observa esa distancia. Porque no te dan como dato ni te piden calcular la distancia. Entonces por eso acá ponemos, si falta la distancia, utilizaremos esa formulita. ¿Listo? No sé si me has entendido bien. Pasemos a la siguiente, a ver. Entonces mira acá, otra vez hay cuatro elementos. Entonces lo que tú tienes que hacer en esta formulita, ¿qué elemento hace falta? Tú dices, ¿no? Entonces dirá, si falta el tiempo, utilizaré esta segunda formulita, la de los cuadrados. Entonces en esta tercera formulita, si me doy cuenta que me hace falta la velocidad final, utilizaré esta formulita. Y esta cuarta y última formulita, si me hace falta la aceleración, o sea, si no me dan ni tampoco me piden hallar la aceleración, utilizaré esta cuarta formulita. ¿Listo? Entonces de esa manera ya no vas a tener dudas, ¿no? En que cuándo y cómo utilizar cada fórmula, sino que vas a saber qué fórmula específicamente utilizar de acuerdo a los datos que tienes cada ejercicio, ¿verdad? Entonces, ahora, otra cosa a aclararte también por si te has olvidado, este más menos que tenemos acá, ¿listo? Acá está, acá no es que me haya olvidado, ¿ah? Acá solamente es más, esta es la única formulita que solamente lleva más. Entonces, todas las demás llevan más menos. Entonces, en el tema anterior ya también te había dicho, ¿verdad? De que más se utilizaba, mejor dicho, cuando el objeto acelera, o sea, cuando su velocidad aumenta. Por ejemplo, si esta velocidad inicial es 5 y esta velocidad final te dan como dato que es 10, entonces tú ves que de 5 está aumentando, ¿verdad? Sí, está aumentando. Entonces el objeto será acelerado. Y si me doy cuenta que es acelerado o si su velocidad aumenta, utilizar el signo más. Entonces, pero caso contrario, o sea, si me doy cuenta que la velocidad disminuye o me dice el siguiente objeto realiza el movimiento desacelerado, entonces utilizaré el signo menos. No te olvides. Si la velocidad aumenta, signo más. Y si la velocidad disminuye, signo menos. Y también no te olvides que esta última formulita, ya sea acelere o desacelere, aumente o disminuye su velocidad, siempre se va a trabajar con signo positivo o con signo más, ¿sí? Es la única formulita la cual no cumple las reglas anteriores, ¿no? O de las otras formulitas. Entonces, entendiendo esto, obviamente tampoco puedes memorizar de un momento a otro, porque mira, si te das cuenta, las formulitas no son tan sencillas a veces, ¿no? Lo que puedes hacer es anotarte como un pequeño formulario, ¿sí? Entonces, para que es justo este cuadrito, ¿no? Así, ¿no? Y cada vez que leas el ejercicio, vayas a tu cuadrito y digas, ¿no? ¿Quién me hace falta? Entonces, esta fórmula utilizo. Entonces, o ¿quién me hace otra falta? Esta segunda o tercera fórmula utilizo, ¿verdad? Entonces, la idea es que al inicio, como estás empezando, no es que memorices, sino que te lo tengas como un pequeño formulario. La física normalmente también se empieza así. La física no se estudia, ¿no? Entonces, solamente se practica. Entonces, practicar, ¿qué es? Tener un formulario poco a poco, conforme vayas practicando más cantidad de ejercicios, se te va quedando en la mente. Bueno, para no ser demasiada hora, pasemos a los ejercicios que vendría a ser la parte más interesante. ¿Listo? A ver, ahí tenemos el primer ejercicio, ahí podemos ver, ¿verdad? Vamos a leer qué dice el enunciado. En la figura se muestra un cuerpo que describe un MRV. Calcula la distancia recorrida. Entonces, mira, aquí no nos dan ningún dato. Bueno, solo me pide la distancia. A ver, y el gráfico me da. Entonces yo normalmente cuando es un curso básico recomiendo tres cosas. Uno, grafiques.
2, pongas datos y 3, resuelvas el ejercicio. Entonces, en este caso, cuando el ejercicio ya te da un gráfico, bueno, ya pues no hay necesidad de graficar y cualquier otro dato oculto por ahí solamente le agregas a este gráfico, ya pues, ¿no? Entonces, en este caso no hay nada que agregar tampoco porque mira, ahora vamos a interpretar. Obviamente esta velocidad de 3 metros por segundo, porque ¿cómo sé que es velocidad? Por la unidad, mira, por la unidad. Entonces esto es la velocidad inicial, ¿verdad? Es la velocidad con la que parte el objeto. Luego transcurre 3 segundos y llega a esta posición, la cual estos 17 metros por segundo será la velocidad final, ¿verdad? La velocidad final. Entonces mira, ¿y qué te pide? Te pide la distancia. Justo encontramos esta parte de abajo, distancia, le pondremos interrogación. Entonces mira, lo que tienes que entender acá. Tenemos tres datos numéricos, los cuales vamos a agregar los datos. Miren, a ver, vamos a poner los datos. Ahí decimos datos. A ver, velocidad inicial 3 metros por segundo, simplemente copiamos el gráfico. Velocidad final 17 metros por segundo, también estamos copiando nada más el gráfico. Y el tiempo 3 segundos. Y al final que pondremos nuestra distancia, porque eso es lo que nos pide calcular, nos pide hallar. ¿Listo? Ya está. Ahora, profesor, ¿para qué es importante los datos? ¿No? Si también los encontramos en el gráfico. Porque cuando pones de esta manera los datos, es más fácil observar cuál, qué magnitud te hace falta. ¿Sí? Recuerda que vas a utilizar una formulita específica, ¿verdad? Vamos a resolverlo en esta parte de la derecha. Entonces tú observas, mira, tenemos velocidad inicial, tenemos velocidad final, tenemos tiempo. Tengo tres datos numéricos, o sea, ¿eso qué significa? Que me puede salir cualquier otra cosa que me pide el ejercicio. Y en este caso me pide la distancia. Pero ¿de quién no me hablan ni me dan? O sea, ni siquiera está mencionado acá. Si te das cuenta, es la aceleración. Entonces, en tu tablita de tus fórmulas tendrás que buscar uno donde diga, si hace falta la aceleración, usar tal fórmula. Entonces, ya te la voy a hacer aparecer directamente acá la formulita, ¿listo? Entonces, esa formulita va a ser cuando nos haga falta la aceleración. Ahora, también aclararte que esta era la única formulita que no llevaba más menos, que siempre solo lleva más, ¿no? Entonces, por más que acelere este objeto, cosa que sí es cierto que está acelerando, porque date cuenta en la velocidad inicial es 3 y la velocidad final 17, o sea, está aumentando, ¿verdad? Listo. Pero no hace falta eso porque simplemente siempre lleva más, siempre lleva más. Ahora lo único que vamos a hacer es reemplazar nuestros datos en la forma. Entonces, mira, acá yo voy a hacer aparecer ya lo que he reemplazado. Distancia bajo distancia, porque es lo que quiero hallar. Velocidad inicial pongo 3. Ahí está 3. Velocidad final bajo 17. Copio 17 de acá, mira. Todo eso dividido entre 2. Y multiplicado por el tiempo, que dice que cuánto vale 3 segundos. Y ahí ponemos 3 segundos. ¿Ya está? Solo hemos reemplazado datos. Recuerden también que cuando reemplazamos datos, no reemplazamos con unidades. Las unidades solamente son para los datos y para la respuesta final, más no para la resolución, porque te confunde. Ahora, mira, siempre resuelve primero lo que está dentro del paréntesis. 17 más 3, ¿eso cuánto es? Eso entendemos que es 20, ¿verdad? Entonces vamos a hacer aparecer lo siguiente. 17 más 3, 20. Bajo el 2 y bajo el 3. Listo. Ahora, ¿cuánto será 20 entre 2? Eso es 10, ¿verdad? 20 entre 2 va a darnos 10. Entonces ahí pongo 10 y sigo bajando el 3. Y simplemente multiplicas 3 por 10, eso dará un total de 30, ¿verdad? Entonces, nuestra distancia será pues 30 metros, que será nuestra respuesta a nuestro primer problemita. Espero hayas podido entender, es un problemita muy básico, la verdad. Entonces, lo que quiero que entiendas es, ¿no? ¿Por qué hemos utilizado esta formulita? Porque nos hacía falta la aceleración. Es lo más importante. Una vez que sabes designar qué fórmula utilizar, solamente reemplazas tus datos y al final realizas operaciones algebraicas sencillas y casi siempre vas a tener la respuesta correcta. Entonces pasamos a un segundo ejercicio. Bueno, acá tenemos el segundo ejercicio donde dice, ¿no? Un cuerpo parte del reposo con MRV y avanza 50 metros en 5 segundos. Calcula el módulo de su aceleración. Bueno, en esta parte ya no lo he graficado de cierto modo, ¿sí? Ya porque, bueno, hay que entender que estos ejercicios son muy básicos también, ¿no? Entonces vamos a, de cierto modo, directamente poner en datos, ¿listo? A ver, entonces ahí vamos a tener datos. A ver,
En el tema anterior también creo que ya te he aclarado esto, ¿no? Cuando un objeto parte del reposo, grábate esta palabrita reposo, reposo, reposo. ¿Qué significaba? Significaba que la velocidad inicial, ¿cuánto es? Cero. Recuerda que te decía, cada vez que dice parte del reposo, hay un dato oculto que te están dando, ¿verdad? Sí, hay un dato oculto. Entonces, la velocidad inicial es cero. Eso vamos a poner, ¿verdad? Ahí tenemos velocidad inicial cero. Luego dice, y avanza 50 metros, ¿listo? 50 metros. Entonces, solamente por esta unidad de metros me doy cuenta que esos 50 viene a ser distancia. Entonces ponemos distancia 50 metros. En 5 segundos. Otra vez, por la unidad también te das cuenta que esos 5 es tiempo, ¿verdad? Entonces pones tiempo 5 segundos. Y te pide, calcula el módulo de la aceleración. Pero profesor, no sé qué es módulo. Entonces esas palabritas extrañas o raras o que le anteponen, ¿no?, a alguna magnitud, de cierto modo ignóralas por el momento, solamente enfócate de que va a ser aceleración, ¿listo? Entonces vamos a hallar la aceleración. Teniendo nuestros datos, vamos a ver, pues, ¿no? Habían 5 magnitudes. ¿Qué magnitud nos hace falta? A ver, busca qué magnitud. Tenemos velocidad inicial, tenemos distancia, tenemos tiempo y queremos aceleración que también cuenta. Entonces, ¿quién hace falta? Si te das cuenta, hace falta la velocidad final, ¿verdad? Entonces nos hace falta la velocidad final. Entonces utilizaremos una formulita en nuestra tabla que teníamos donde diga si hace falta la velocidad final, utilizar tal fórmula. Entonces yo lo voy a copiar directamente acá. Esa va a ser la formulita que debemos utilizar cuando nos hace falta la velocidad final. Entonces ahora simplemente vamos a ver este más menos, ¿no? No te olvides, ¿no? Eso también tienes que ver, ¿no? Antes de reemplazar los datos, siempre enfócate qué signo vas a utilizar. Si te dice que parte del reposo, o sea, la velocidad inicial es cero, tú ponte a pensar. Si la velocidad inicial es cero, su velocidad final, que a pesar de que no tenemos, pero obviamente existe, ¿verdad? Eso hay que entender, a pesar que no nos dan ni nos piden, pero existe la velocidad final. Entonces, ¿qué será? ¿Mayor o menor que cero? Recordar que en nivel básico estamos empezando. Mira, no hay datos negativos, no hay distancias negativas, no hay tiempos negativos, no hay aceleraciones negativas ni velocidades negativas. Obviamente, algún día te vas a dar cuenta que sí va a haber velocidades negativas, ¿no? ¿Sí? Pero por el momento que estás empezando, todo es positivo casi para ti, ¿ya? Entonces, supongamos que la velocidad final va a ser positivo, un valor más grande que cero. Entonces, de cero a un valor positivo, ¿qué está pasando? Está aumentando, ¿verdad? Está aumentando, ¿listo? Entonces, vamos a suponer si aumenta la velocidad de que su signo acá será positivo, será más, así es simple. Entonces, entendiendo eso, vamos a reemplazar los datos. Decimos distancia, mira, ahí está, copiamos los 50 metros, copiamos esta. Bajamos la igualdad, velocidad inicial, ¿cuánto le pondremos? Cero, ¿verdad? Le ponemos cero. Tiempo, los 5 segundos que nos daban acá como dato, mira, le ponemos, ahí está, 5 segundos. Ya habíamos dicho, ¿no?, que es más porque estamos dando a entender que está acelerando. Bajas en un medio y la aceleración pones A, bueno, porque es lo que quieres calcular. Y en tiempo pones otra vez, ¿no?, 5 segundos al cuadrado. Ya está. Ahora el siguiente paso que tienes que hacer es reducir un poquito esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto será 5 al cuadrado? ¿Cuánto es 0 por 5? Reducir eso. Vamos a hacer el siguiente paso ahorita. Bajo el 50 porque no tengo nada que reducir 50. 0 por 5, eso es 0. Entonces desaparece. Por eso ya no lo he copiado. Desaparece, así de simple. Entonces bajo el 1 medio, también copio el 1 medio, la aceleración. Y acá digo 5 al cuadrado. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? Eso simplemente será 25. Ya está, ahí tenemos. Ahora vamos a explicar qué vamos a hacer en el siguiente paso. Este número 2 que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando a este 50, porque eso es la regla de signos, ¿verdad? Pasa simplemente multiplicando. Entonces algo que está dividiendo pasa multiplicando. 2 por 50, acá tenemos 100. Y acá multiplicamos 1 por A y A por 25, simplemente A por 25. Ahí quedamos. Ahora este 25 que está multiplicando la variable A, ¿cómo lo paso a otro extremo? Lo pasaré dividiendo, ¿verdad? Entonces nos quedará un total de 125 avos. Lo único que nos queda para tener nuestra respuesta es simplificar. 25 ava 1, 25 ava de 100, ¿cuánto será? Decimos, ¿no? Será un total de 4. ¿Sí? Obviamente tú ya lo divides con calma, si es que no me has entendido esta parte. Y te aseguro que si divides con calma, te va a salir esta respuesta. Y entonces hacemos aparecer su unidad, que será metros por segundo al cuadrado. Y ese vendría a ser la respuesta a nuestro segundo problemita.
Bueno, entendiendo esto, pasemos a un tercer problemita. Vamos a leerlo, ¿no? Vamos a leer el enunciado. Parece un poquito extenso, ¿verdad? Dice, un ciclista con MRV entra en una pendiente. Profesor, ¿qué será una pendiente? ¿Sí? Entonces, una pendiente puede ser, es una rampa, es una rampa, ¿no? Puede ser inclinada, bueno, para arriba, o también puede ser inclinada un poco para abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso hay que entenderlo. Seguro los datos nos van a decir, nos van a dar a entender un poco mejor si es para arriba o es para abajo, ¿verdad? Entonces, mira, dice, con una rapidez de 14 metros por segundo. Normalmente la primera velocidad que nos da suele ser la inicial. Normalmente digo, ¿no? Entonces su velocidad inicial tendríamos 14. Luego dice, y llega al final de ella, o sea, al final de la rampa, al final de la pendiente va a llegar con 2 metros por segundo. Date cuenta, mira, observa. Si empieza con 14 y llega con 2, ¿qué está pasando con la velocidad? De esa manera tienes que pensar, está disminuyendo, ¿verdad? Y si disminuye, ¿por qué? A ver, date cuenta, a ver, ponte a pensar. Dice un ciclista. Entonces, imagínate tú en tu bicicleta, ¿no? Si subes una rampa con dirección para abajo, ¿no crees que la velocidad aumentaría? Pero cosa que no es este el caso. Pero sin embargo, vas con una rampa, con una pendiente hacia arriba, ¿no crees que la velocidad es correcta, que poco a poco va a disminuir porque se te va a hacer difícil subir la bicicleta? Porque es una pendiente, bueno, para arriba, ¿no? Entonces, de esa manera con los datos tú tienes que entender esto de pendiente, ¿listo? Luego seguimos dando. Si todo el trayecto lo recorrió en 4 segundos, ahí tenemos el tiempo. Ahora dice, ¿cuál es el módulo de su aceleración? Otra vez nos pide aceleración. Acá algunos alumnos creen, ¿no? Dice, en el ejercicio anterior el profesor me pedía aceleración. Acá también me pide aceleración. ¿Utilizaré la misma fórmula del ejercicio anterior? No, no puedes hacer. Por eso te he enseñado cuándo y cómo utilizar las formulitas, ¿no? No es por lo que te piden, ni tampoco por cómo empieza la fórmula, sino es, ya te he dicho, por lo que hace falta, ¿sí? Porque te vas a dar cuenta que en este ejercicio vamos a utilizar una fórmula diferente al ejercicio anterior, a pesar de que en ambos nos pedían la aceleración. Siempre piensa, no cometes errores, por favor. Entonces, debido a que es un poco interesante el ejercicio, vamos a graficarlo. Ahí está. Como te había dicho, la pendiente la vamos a poner inclinada para arriba. ¿Por qué para arriba, profesor? Porque date cuenta con la velocidad, mira, va a disminuir. Solo por eso tienes que darte cuenta que la pendiente es para arriba. Entonces vamos a aparecer al ciclista. Le ponemos su velocidad inicial 14, porque se nos da acá, mira, 14 nos dice, le ponemos 14 su velocidad inicial. Entonces, luego le hacemos avanzar, mira. Listo. Llega al final de la pendiente. Obviamente cada vez sufre, ¿no? En pedalearse, podría decir, la bicicleta. Y al final llega con una velocidad de 2, que es lo más coherente, ¿no? Como está pendiente hacia arriba, la velocidad disminuye, disminuye, ya te cuenta, la velocidad disminuye. Todo este recorrido lo realiza en un tramo de 2 segundos, ¿no? En un lapso de 2 segundos. No, que estoy hablando, 4 segundos, perdón, 4 segundos, ¿ya? Entonces, mira, date cuenta, ya tenemos los tres datos, mira. Velocidad inicial, tiempo y velocidad final. Recuerda que con tres datos te sale cualquier cosa que te quiera pedir el ejercicio. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner datos. Decimos velocidad inicial 14, solo te copias el gráfico, mira. Velocidad final 2, sigues copiando el gráfico. Tiempo 4 segundos, ahí está, mira, tiempo 4, 4 solo copias. Y acá pones lo que realmente quieres hallar, ¿verdad? Quieres hallar la aceleración. Entonces ponte a pensar, habían 5 magnitudes y solo tienes 4. ¿Quién me hace falta? Y te vas a dar cuenta que te hace falta quién? La distancia, ¿verdad? Te va a hacer falta la distancia. Entonces vamos a utilizar esta primera formulita, la cual no lleva distancia. Y con eso te decía, ¿no? Que esta formulita no es la misma del que hemos empleado en el ejercicio anterior, ¿verdad? Entonces, vamos a representar nuestros datos. Ah, nos olvidamos el signo. No te olvides siempre este signo, ¿no? ¿Verdad? Que utilizar más o menos. Entonces, mira, si la velocidad está disminuyendo, date cuenta, si disminuye, ¿qué signo era? Era menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está desacelerando, ¿listo? Entonces, ya sabemos que vamos a usar menos. Entonces, ahora simplemente reemplazamos con confianza, ¿no? Decimos velocidad final 2, ahí también copiamos 2, velocidad inicial 14, copiamos simplemente de los datos 14, copiamos el signo menos, ¿verdad? Hemos dicho porque desacelera, bajamos la aceleración porque es lo que queremos hallar y ponemos el tiempo 4 segundos.
Ahora mira, este menos 4a o menos a4 que dice acá, ¿no? Lo pasamos al otro lado con signo positivo, ¿verdad? Porque mira, está con negativo, lo pasamos con signo positivo. Entonces mira, acá a este extremo de la izquierda pasa con 4a, así de simple. Ahora, este 2 que está positivo, esta parte izquierda, pasa a la derecha con negativo. ¿Para qué? ¿Por qué hacemos eso? Para tener las variables a un lado o la variable y los números a otro lado, ¿verdad? Siempre tenemos que hacer eso. Es una ecuación de primer grado. Ahora restamos 14 menos 2 es un total de 12. Este 4 que está multiplicando la variable, ¿verdad? Está multiplicando la variable a. ¿Cómo pasa al otro extremo? Dividiendo, ¿verdad? Por su inversa. Entonces tendríamos 2 entre 4. ¿Y cuánto es 2 entre 4? Eso te das cuenta que es un total de 3. Entonces la aceleración será 3 metros por segundo al cuadrado. Ese vendría a ser mi tercer problemita. Bueno, antes que el video se nos haga muy extenso, pasemos a un cuarto y último problemita. Vamos a ver el enunciado. Dice, la velocidad de un bote salvavidas es de 8 metros por segundo. Hay gran probabilidad de que esto sea velocidad inicial, como te digo, ¿no? Ya está. Dice, al apagarse el motor, dice, la fricción del agua. Profesor, no sé qué es fricción. Si no entiendes algunas palabritas, uno, puedes buscar en internet, o dos, puedes ignorar mucho, puedes ignorar, ¿no? Un poco, porque no influye mucho en la resolución del ejercicio, ¿no? Ahora vamos a ver. Dice, la fricción del agua produce una desaceleración. O sea, no había necesidad de que te diga apaga el motor y fricción. Basta con que encuentres esta palabrita de desaceleración. Tú te vas a dar cuenta pues que el objeto está disminuyendo su velocidad porque quiere desacelerar, ¿verdad? Entonces, porque es otra forma también, si no te daban esa desaceleración, tú tenías que interpretar acá, ¿no? Dice, al apagarse el motor por la fricción. Fricción simplemente es, más adelante vamos a ver en estática, ¿no? Es una fuerza que va contraria al movimiento. O sea, si el bote está avanzando, debido a la fricción va a hacer que poco a poco se detenga, ¿no? Eso es una interpretación que tenías que hacer. Pero debido a que te dice la desaceleración, con eso basta, es suficiente para darte cuenta que está disminuyendo su velocidad y por lo tanto cuando quieras utilizar la ley de signos utilizarás el signo negativo, ¿ya? Y acá te da la aceleración o desaceleración, como quieras llamarlo, de 4 metros por segundo al cuadrado. Dice, calcula la distancia que recorrerá el bote desde el instante en que fue apagado el motor hasta que se detuvo. Otra palabrita importante, se detuvo. Cuando un objeto se detiene, en ese instante donde se detiene, ¿cuánto es su velocidad? Eso tienes que entender, ¿sí? Entonces, si este 8 era la velocidad inicial, acá hay un dato oculto también, ¿no? Entonces, cuando se va a detener, ¿cuánto es su velocidad? Su velocidad final va a ser cero. Entonces, debes entender, hay dos datos ocultos. Cuando te dice que parte el reposo, su velocidad inicial es cero. Y cuando te dice que un objeto se detiene, o como en este caso, ¿no? Su velocidad final va a ser cero. Entonces, grábate esto. Ya, vamos a colocar datos. Velocidad inicial 8, ahí también copiamos 8. Aceleración 4, pero alguien dirá, profesor, ¿no debería poner D de desaceleración? No, eso quiero que entiendas. La palabra desaceleración solo indica que el signo va a ser negativo el cuando vas a trabajar, pero sigues poniendo como si fuese aceleración, ¿sí? Sigue siendo aceleración en realidad, solamente esta palabra indica que va a ser negativo el signo cuando vas a reemplazar. No quiero que te confundas en eso, ¿sí? Porque alguien dirá, profesor, no hay en ninguna fórmula hay desaceleración. No, sigue siendo aceleración, ¿listo? ¿Ya? Y la velocidad final es cero, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a detener al final, ¿no? Al final se va a detener el objeto. ¿Qué nos pide allá? Dice calcular la distancia. Me pide calcular la distancia. Listo. Entonces observas tus datos y dices, ¿quién te hace falta? ¿Quién no tienes? Observas y dices, ¿no? Me hará falta el tiempo, dices, ¿no? Entonces, debido a que te hace falta el tiempo, tendrás que buscar una formulita donde diga, hace falta el tiempo. Y yo te la muestro directamente y va a ser esa formulita, la de los cuadrados, ¿no? Porque la velocidad final tiene el cuadrado y la velocidad inicial tiene el cuadrado. Ahora, creo que ya está de más decir, ¿no? ¿Qué signo vamos a utilizar? Ya creo que en el enunciado lo he dicho varias veces que vamos a utilizar signo negativo por esta desaceleración, ¿verdad? ¿Sí? Por esta desaceleración vamos a utilizar signo negativo. Entonces reemplazamos nuestros datos. Velocidad final ponemos 0, copiamos simplemente 0 al cuadrado. Velocidad inicial ponemos 8, porque es 8 al cuadrado. Ya hemos hecho, usamos menos.
Bajamos 2, la aceleración vale 4, y también la aceleración vale 4, ¿sí? Y la distancia ponemos d, ¿ya? Ponemos d, porque es lo que queremos calcular. Entonces ahora simplemente, pues, no recuerdo que he hecho muy bien acá, vamos a hacer aparecer, a ver, listo. Entonces acá, mira, 0 al cuadrado, ponemos 0. 8 al cuadrado es 64. Bajas el menos y 2 por 4 es 8 veces d. Solo has resuelto, ¿sí? Solo has resuelto. Ya está. Una vez que has resuelto ahora, te das cuenta que este menos 8d, como pasa al otro extremo con positivo, ¿verdad? Entonces este menos 8d pasa al otro extremo con positivo. Y lo pasamos, mira, 8d y bajas el 64. Ahora este 8 que está multiplicando la distancia, al otro extremo pasará por su opuesto o por su inversa, que será la división. Entonces dimos 64 entre 8. ¿Y cuánto es 64 entre 8? Creo que la gran mayoría diremos que eso será un total, perdón, de 8 metros. Entonces pondremos nuestra respuesta, distancia de 8 metros. Si has sido bien observador, te vas a dar cuenta que he resuelto 4 ejercicios, habían 4 fórmulas, y en cada ejercicio he empleado una formulita diferente. Bueno, obviamente le he elaborado con ese objetivo, ¿verdad? A pesar de que algunos ejercicios te pedían la misma magnitud, pero también te he demostrado de que se podía utilizar una fórmula diferente de acuerdo a los datos que teníamos, ¿verdad? Entonces, cuando es un poquito complicado, también vale la pena graficar, y cuando es un ejercicio un poquito sencillo, también solamente podemos poner simplemente datos y resolverlo, e igual nos saldría nuestro problemita. Entonces, bueno, con esto ya me despido, ¿verdad? Espero te haya gustado este temita de física. Si te ha gustado así, bueno, deja tu like, o si tienes alguna duda o quieres preguntar o consultar algo, o bueno, deja un comentario, ¿sí? ¿Listo? Entonces, nos vemos, jóvenes. Espero te haya gustado este video, como vuelvo a repetirlo. Nos vemos en una próxima clase. Adiós.